Bien, ahora vamos a estudiar un proceso que es muy interesante y es muy útil, se usa con bastante frecuencia en el laboratorio, es el proceso de la destilación. Proceso de la destilación. Y vamos a ver cómo es el proceso de destilación en disoluciones binarias, o sea, de dos componentes ideales, que es lo que estamos viendo hasta ahora. De momento solo hemos visto sistemas binarios y equilibrios de disoluciones ideal. Muy bien. Pues aquí se muestra el diagrama presión-composición para la mezcla benceno-tolueno. Este ya lo conocemos, lo hemos visto hace un rato, ¿no? Esta sería la línea que me da la composición en la fase líquida y esta curva es la que me da la composición en la fase vapor. Esta es la presión del tolueno puro y esta de aquí es la presión del benceno puro. Ya lo conocemos. Muy bien. Bueno, pues el proceso de destilación sería el siguiente. Ahora ya, digamos, el sistema no está cerrado y al no estar cerrado puedo ir cambiando la composición del sistema. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues dejando que se escape el vapor. El líquido se pone en equilibrio con su vapor y ese vapor, en vez de tenerlo encerrado, ahora retiro ese vapor, ¿vale? Con lo cual el líquido volverá a ponerse en equilibrio con nuevo vapor, se evaporará en parte. Y ese vapor que se ha escapado, pues le pasará una serie de cosas. Y así se consigue el proceso de destilación. Fijaos. Si estamos en un diagrama presión-composición, quiere decir que la temperatura la estamos manteniendo constante. ¿Ok? En particular, este diagrama es a 23 grados. O sea, yo tengo una mezcla líquida de benceno-tolueno a 23 grados. Entonces, si partimos de esta presión, que parece que es, pues no sé, 55, por ejemplo, ¿no? Milímetros de mercurio, esta composición de 0,2 a una presión de 55 milímetros de mercurio, que es lo mismo que 55 torr. Bueno, pues ese es mi punto. Yo he hecho una mezcla de 20% benceno, 80% tolueno en moles, todo esto es fracción molar, y a esa presión está como puro líquido, una disolución puramente líquida. Perfecto. Como la temperatura es constante, lo único que puedo hacer para que esto se evapore es disminuir la presión. Efectivamente, voy bajando la presión, conforme la presión va siendo menor, va cayendo y llega al punto A. En el punto A empieza a evaporarse, empiezan a formarse las primeras trazas de vapor. Entonces se establece un equilibrio a esa presión-composición, se establece un equilibrio líquido-vapor, donde el líquido tiene la misma composición de partida. La composición del líquido me la da esta línea y el punto está justo sobre la línea, luego la composición es 0,2, es la misma que tenía al principio, pero el vapor, ahora esas trazas de vapor que se forman tienen una composición de 0,5, ¿ok? Esta composición caería por aquí más o menos. No sé si aquí nos dan el número, sí, 0,5, ¿ok? Bien, luego el vapor que está conviviendo en equilibrio con el líquido tiene una composición de 0,2, pero el vapor tiene una composición de 0,5. O sea, aquí la proporción del benceno en moles era del 20% y aquí la proporción es del 50%. Tengo el mismo número de moles de benceno que de tolueno en el vapor que está en equilibrio con este líquido. Muy bien. Perfecto, si el sistema estuviera cerrado, pues ahí se pararía. Pero si yo dejo que el vapor se escape, entonces se va escapando y conforme se va escapando, pues lo separo, ¿vale? Lo separo y lo que hago con ese vapor que tiene una composición 50-50, lo que hago es ese vapor, que ya lo he separado del líquido anterior, aumento la presión sobre él. Ahora tengo ese vapor y ahora aumento la presión sobre él. Bien, si yo aumento la presión sobre él, pues la presión va aumentando, hasta que llega a una cierta presión en la que ese vapor se ha condensado y ese líquido se pone en equilibrio con su propio vapor. He conseguido, aumentando la presión, condensarlo hasta el punto en el que ese líquido está en equilibrio con su vapor. Y en ese punto, el vapor que está en equilibrio con el líquido en estas condiciones de presión y composición es este vapor de aquí.
Con lo cual, el vapor que se me forma ahora tiene una composición en benceno del 80%, en moles, en fracción molar, ¿vale? Fijaos que hemos partido de una composición del 20% y ya vamos por una composición del 80%. He conseguido enriquecerlo en benceno, 80%. Este líquido está al 50% porque proviene del vapor que he rescatado antes del paso anterior, y al ponerlo en equilibrio con su vapor, el vapor tiene un 80% en benceno. Perfecto. Pues ahora ese nuevo vapor enriquecido, que tiene un 80%, lo separo. Y a ese vapor le aumento la presión hasta que se licúa. Y una vez que está líquido, pues ese líquido vuelve a ponerse en equilibrio con su vapor, que será un vapor todavía más concentrado, ya del 90%, del 90 y tantos por ciento. Si vuelvo a repetir el proceso varias veces, al final obtengo benceno puro, con lo cual disminuyendo presión hasta que se evapore, retirando el gas y aumentando presión, se pone en equilibrio con su vapor, retiro el gas, aumento presión, se pone en equilibrio con su vapor, y así sucesivamente en varios procesos de evaporación-condensación, evaporación-condensación, consigo que se me vaya enriqueciendo esa mezcla hasta que tengo benceno puro. Y por tanto yo podría ir retirando de mi disolución inicial, que solo tenía un 20%, ir retirando el benceno hasta conseguir benceno puro. O sea, puedo extraer el benceno puro de una mezcla de benceno tolueno. A este proceso se le llama destilación. Hemos visto una destilación a temperatura constante, o sea, modificando la presión, bajando presión, aumentando presión, bajando presión, aumentando presión, bajando presión, aumentando presión. Bien, eso no es lo habitual. Lo habitual es hacer una destilación a presión constante, habitualmente presión atmosférica, y lo que variamos es la temperatura. Presión constante, y lo que varío es la temperatura. Caliento en frío, caliento en frío, caliento en frío. Y es lo que vamos a ver justo a continuación. Como las destilaciones habitualmente son a presión constante y lo que variamos es la temperatura, necesitamos conocer cómo es el diagrama temperatura-composición. Hasta ahora hemos trabajado con presión-composición. ¿Y si cambiamos a temperatura-composición? ¿Qué cambia la cosa? Pues fijaos, por un lado, ahora la fase vapor está arriba y la fase líquida está abajo de las líneas de equilibrio. ¿Por qué? Porque obviamente conforme sube la temperatura, es más fácil que viva el vapor. Por eso el vapor está por arriba, a temperaturas altas. Mientras que conforme bajo la temperatura, lo normal es que se condense el vapor y forme el líquido. Con lo cual, a temperaturas bajas lo que tengo es la fase líquida y a temperaturas altas el vapor. ¿Ok? Luego, antes, en presión-composición, el líquido está arriba y el vapor abajo, y ahora, en temperatura-composición, resulta que es el vapor el que queda por arriba a temperaturas altas y el líquido a temperaturas bajas. Bien, al mismo tiempo, otra cuestión que tenéis que notar es que esto es una mezcla de benceno tolueno, ¿Quién se evaporaba más fácil? Vimos que era el benceno, porque su presión de vapor era más alta. A la misma temperatura se evapora más benceno que tolueno y por eso tiene más presión. Luego, si el benceno tiene más facilidad para evaporarse, su temperatura de ebullición será menor. Hará falta calentarlo menos para que se evapore. ¿Por qué? Porque tiene más tendencia a evaporarse. Por eso, si tiene una presión de vapor mayor, que significa que se evapora más fácil, su temperatura de ebullición es menor. Hace falta menos temperatura para que ebulla. Y en cambio el tolueno, como su presión de vapor era más bajita, quiere decir que le cuesta más evaporarse, pues tengo que aumentar más la temperatura para que se evapore, y por eso su temperatura de ebullición es mayor. O sea que si comparamos con el diagrama anterior, como este tiene una presión de vapor menor que el benceno, significa que tiene una temperatura de ebullición mayor que la del benceno. El más volátil tiene una presión de vapor mayor y una temperatura de ebullición menor, se evapora antes. No hace falta tanta temperatura. Y el menos volátil tiene una presión de vapor menor porque se evapora menos, y como cuesta que se evapore, pues hay que aumentar más la temperatura, su temperatura de ebullición es mayor. O sea que ahora, ¿veis? Se ha invertido las líneas de equilibrio, se han invertido, y ahora la temperatura de ebullición del tolueno puro pues queda por arriba de la temperatura de ebullición del benceno puro. Bien,
Claro, a la fracción molar de benceno 0 es puro tolueno, pues el cambio líquido-vapor es la temperatura de ebullición del tolueno puro. Y a la fracción molar 1, que es benceno puro, pues el cambio de líquido a vapor es la temperatura de ebullición del benceno puro. ¿Ok? Y otra cuestión que tenéis que daros cuenta es que ahora ninguna de las dos líneas de equilibrio son líneas rectas, aunque sigue siendo una disolución ideal, el benceno tolueno, que tiene un comportamiento ideal. Pero en el diagrama temperatura-composición, ninguna de las líneas de equilibrio es una línea recta. Antes, en presión-composición, la línea que me daba la composición en la fase líquida era una línea recta. Ahora ninguna de las dos. Bien, y también tenéis que tener en cuenta que esta línea que está arriba, que está en contacto con el vapor, es la que me da la composición del vapor. Y esta línea que está abajo, digamos, pegada a la fase líquida, es la que me da la composición del líquido, ¿vale? La que está pegada a la fase líquida me da la composición del líquido, la que está pegada a la fase vapor es la que me da la composición del vapor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sobre este diagrama podemos estudiar el proceso de destilación. Partimos del líquido, por ejemplo, en este punto. Pues en este punto estamos partiendo de una composición del 20% en benceno, igual que antes, a esta temperatura. Pues no sé, que pueden ser 350 y algo grados, ¿no? Aquí no nos dan los valores numéricos. Bien, pues no sé, que sea 355, por ejemplo. Kelvin, grados Kelvin. Perfecto. Pues a esa temperatura, y nos dice que la presión es una atmósfera, o sea, está a presión atmosférica. Pues a presión atmosférica, una mezcla líquida al 20% en moles de benceno, 20% benceno, 80% tolueno, a esta temperatura está como puro líquido, una disolución puramente líquida. Perfecto. Si quiero que empiece a evaporarse, pues tengo que subir la temperatura. Voy subiendo la temperatura y cuando llega a esta línea de equilibrio implica que empiezan a formarse los primeros vapores. Bien, con lo cual este líquido se pone en equilibrio con su vapor. Se pone en equilibrio con su vapor. El líquido sigue teniendo la composición original porque aquí todavía se han formado solo unas trazas de vapor y ese primer vapor que se forma tiene una composición del 0,6 en fracción molar, o sea, un 60% de benceno en moles. El 60% de los moles son de benceno y el 40% de tolueno. Perfecto, perfecto. Si el sistema estuviera cerrado y me paro ahí, pues ahí se queda. Pero si está abierto y dejo que este vapor se escape, pues imaginaos el vapor, el frasco en el que tengo el líquido, pues tiene una salida hacia arriba y entonces el vapor se va escapando por un tubo que tengo arriba de cristal. Pues conforme va subiendo en altura se va enfriando. Claro, el foco caliente está abajo, que es la placa calefactora que está calentando mi disolución. Pero ese vapor que se va escapando por el tubo se va enfriando. Y entonces, al irse enfriando, llega un momento en que se licúa completamente. Vuelve a formarse la fase líquida. Pero ahora, eso sí, ahora es una fase líquida que está al 60% de composición. Ese vapor que está enriquecido en benceno, he dejado que se escape y que se condense. Se condensan las paredes del tubo que hay por arriba, ¿no? Entonces, una vez que se ha condensado a esta temperatura más baja, porque se ha enfriado, pues ese nuevo líquido más concentrado se pone en equilibrio con su propio vapor. Entonces se forman unas trazas de vapor en equilibrio con este líquido y esas trazas de vapor tienen ya una composición del 90 y tantos %. Es prácticamente, en 2 pasos, es prácticamente benceno puro. Bien, si ese vapor que se vuelve a formar tan enriquecido el 90%, pues se irá escapando otra vez por la columna hacia arriba hasta que baje la temperatura más arriba de la columna conforme me voy separando de la placa calefactora y cuando se enfría, pues se vuelve a condensar en las paredes del tubo y una vez que se condensa se pone en equilibrio con su vapor y ahí veis que ya prácticamente ese vapor es benceno puro. Benceno puro. Entonces, ese vapor se vuelve a escapar y ya lo condenso y lo extraigo. Y entonces, una vez que enfrío ese vapor, pues lo que tengo es benceno puro, benceno puro. O sea que aquí, en 3 pasos de evaporación, condensación, a distintas temperaturas, he conseguido extraer el benceno puro. Sería una destilación
de temperatura composición, a presión constante. Por tanto, una destilación a presión constante. Bien, a cada temperatura diferente a la que se alcanza ese equilibrio líquido-vapor se le llama plato teórico. Por ejemplo, aquí, a esta composición temperatura, a esta temperatura, se alcanza un equilibrio líquido-vapor. Pues eso es un plato teórico, ¿vale? Después el vapor se escapa, se enfría y vuelve a alcanzarse un equilibrio líquido-vapor a una nueva temperatura. Pues esto sería un segundo plato, primer plato, segundo plato. Ese vapor se escapa, se enfría y se condensa, y el nuevo líquido se vuelve a poner en equilibrio con su vapor. Un nuevo equilibrio líquido-vapor, un nuevo plato. Un plato, dos platos, tres platos. Este gráfico de aquí tendría tres platos teóricos, ¿vale? Luego, a cada temperatura diferente a la que se alcanza el equilibrio líquido-vapor se le llama plato teórico. Ahora veremos por qué. Bien, y después, conforme mayor es la diferencia en las temperaturas de ebullición, o sea, conforme mayor es la diferencia de volatilidad entre los dos componentes, pues hacen falta menos pasos para obtener uno de los componentes puros, ¿vale? El más volátil, puro. Conforme mayor sea la diferencia en la temperatura de ebullición entre los componentes, menos pasos de evaporación-condensación hacen falta para obtener el componente más volátil puro. Enseguida, en 2 pasos, ya estoy con el componente más volátil puro. ¿De acuerdo? Muy bien. En esta figura, por ejemplo, estaréis viendo 6 platos teóricos. A esta temperatura de aquí hay un equilibrio líquido-vapor. Se escapa el vapor, se enfría, a esta temperatura vuelve a establecerse un equilibrio líquido-vapor, a este otro equilibrio, otro equilibrio, otro equilibrio, entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 equilibrios líquido-vapor. Bien. ¿Por qué se le llaman platos? Porque, bueno, primero, a este modo de destilar, de que evaporo, condenso, evaporo, condenso, evaporo, condenso, se le llama destilación fraccionada. ¿Por qué? Porque en cada nueva destilación, en cada nueva evaporación-condensación, voy obteniendo una fracción molar distinta, una composición diferente, ¿no? Y en cada salto voy enriqueciendo el vapor en el componente más volátil, de modo fraccionado, por pasos. Bien, esto sería una columna de fraccionamiento, donde se hace una destilación fraccionada. Fijaos, aquí tengo un calentador que es una resistencia y calienta este líquido. Entonces empieza a evaporarse, sube por aquí y cuando llega a esta altura, pues se enfría y se condensa. Entonces el líquido que se condensa, ¿veis? Aquí hay una especie de platito que hace que el vapor pueda salir por aquí, pero no pueda volver, ¿ok? Entonces ahí se enfría y al caer no puede caer hacia abajo, ¿vale? Sino que se almacena en este plato de aquí. Aquí tenéis un ejemplo de ese plato. El vapor que ha venido de aquí a través de estos tubos que se ven ahí, salen hacia arriba y al condensarse se van acumulando en este plato de aquí. Conforme se vaya llenando esto de líquido, pues aquí hay un rebosadero por donde el líquido que sobra cae hacia abajo, ¿vale? Perfecto. Con lo cual, aquí el vapor que se condensa no vuelve hacia abajo, sino que se queda en este plato. Y lo que hemos visto es que ese líquido es el vapor que estaba antes en equilibrio con el líquido de abajo, que se ha escapado y se ha condensado. Y ese nuevo líquido es un líquido más concentrado en el componente más volátil. Conforme esto se va calentando, pues este líquido se pone en equilibrio con su propio vapor, que ese vapor escapa a través de estos 2 tubitos hacia arriba, se enfría y se condensa, y al condensarse queda atrapado en este plato. ¿Que se acumula mucho líquido? Pues aquí hay un orificio para que caiga hacia abajo. Bien, y entonces este líquido es el vapor que estaba en equilibrio con el líquido de abajo, y sabemos que es un vapor que está más concentrado todavía en el más volátil. Y este líquido a su vez se pone en equilibrio con su vapor, se escapa por aquí, condensa, se escapa, condensa, se escapa, condensa. ¿Veis? Esto sería un plato teórico, 2, 3, 4, 5 y 6. En cada uno de ellos se establece un equilibrio líquido-vapor donde el vapor cada vez está más concentrado y donde el líquido, por tanto, porque cada líquido es un vapor condensado, cada líquido cada vez está más concentrado en el componente más volátil. Y al final finalmente, el vapor que se forma aquí ya lo dejo escapar
y lo enfrío y lo recojo. Lo recojo. ¿Ok? Esta columna tendría 6 platos y esta columna tendría 9 platos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí, contando con este, hay 9 equilibrios líquido-vapor. Líquido-vapor, líquido-vapor, líquido-vapor. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 platos. Y al final ya lo recojo. ¿De acuerdo? Bien. Esto es la destilación fraccionada. En el laboratorio nosotros no montamos columnas de fraccionamiento con platos físicos, como hemos visto antes. El montaje que hacemos en el laboratorio tiene esta forma. Aquí tengo la mezcla de los dos componentes en fase líquida. Esto es un calentador, un calefactor, que conforme va aumentando la temperatura lo pongo a temperatura de ebullición para que esta mezcla se evapore. El vapor se escapa por aquí y en la columna de fraccionamiento, en lugar de tener platos, lo que tengo son un montón de perlitas esféricas, de vidrio, ¿vale? O de cualquier otro material que permita que el gas, cuando llega a esas bolitas que están más frías, porque obviamente esto no está cerca del calefactor, con lo cual esto está más frío, conforme el vapor va llegando se va calentando poco a poco, pero inicialmente está bastante más frío, con lo cual el vapor cuando llega aquí la temperatura ha bajado y se condensa, se forman unas gotitas líquidas ahí. A su vez ese líquido se pone en equilibrio con su vapor y ese vapor empieza a escaparse hacia arriba, pero unas perlitas más para arriba también se condensan. Y ese nuevo líquido se pone en equilibrio con su vapor que se va yendo y se condensa, se evapora, se condensa. Entonces, claro, al tener tantas perlitas, la cantidad de evaporaciones, condensaciones que se produce es enorme. Es como si tuviéramos un montón de platos teóricos, un montón, porque se producen de modo continuo evaporaciones y condensaciones sucesivas. De manera que cuando llego arriba del todo es como si hubiera recorrido un montón de platos teóricos y por tanto lo que obtengo es el componente más volátil puro, si la mezcla tiene un comportamiento ideal. Si tiene un comportamiento ideal, lo que obtendría de aquí es el componente más volátil puro. Ese último vapor que escapa por aquí, aquí tengo un tubo a través del cual, alrededor del cual hago que circule agua fría, va circulando, y por tanto el gas que va por dentro se enfría en contacto con ese agua fría y se condensa. Y entonces al condensarse el gas, pues ya cae como líquido y lo recojo aquí. ¿Ok? Bien. Lo que después de hacer este procedimiento me queda aquí, lo que me quede aquí, a esto se le llama residuo. ¿Vale? Lo digo para que los ejercicios recordéis. El residuo es lo que queda aquí, donde estaba la mezcla original. Y el destilado es lo que obtengo en este matraz de aquí, en este frasco de aquí. Es decir, el último vapor ya condensado. Esto es el destilado, lo que he obtenido del proceso de destilación. Y esto es el residuo, lo que ha quedado en el frasco original después del proceso de destilación. Vamos ahora a pasar al equilibrio líquido-vapor en sistemas binarios de dos componentes, pero ahora en disoluciones que tienen un comportamiento real, no un comportamiento ideal. Es decir, ahora ya los componentes no van a obedecer a la ley de Raoult, sino que van a tener desviaciones respecto a la ley de Raoult. Recordad que esas desviaciones eran positivas si la presión que mido es mayor que la ideal, que la que predice Raoult, y la desviación era negativa si la presión que mido, la presión que observo, es menor que la que predice Raoult, que la que predice el comportamiento ideal. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo afecta esas desviaciones positivas y negativas en disoluciones reales, cómo afectan a los diagramas presión-composición y temperatura-composición. ¿Qué aspecto tienen? Cuando la disolución no es ideal, como benceno-tolueno, sino que es una disolución real, con desviaciones positivas o negativas. Muy bien, el comportamiento ideal ya lo conocemos. Si represento presión-composición, pues me quedaría dos líneas de equilibrio, líquido-vapor, ¿vale? Esta sería la presión del componente A puro y esta la presión del componente B puro. Si lo transformamos en un diagrama temperatura-composición, también ideal, el que tenía menor presión de vapor tiene mayor temperatura de ebullición. Si tiene menor presión de vapor a esa temperatura a la que está este diagrama,
significa que se evapora menos el componente A que el B, o sea que le cuesta más evaporarse y por eso tengo que subir más la temperatura para que ebulla. Si tiene presión menor, tiene una temperatura de ebullición mayor. Y al revés, el que tiene una presión de vapor mayor se evapora con más facilidad, pues entonces hace falta calentarlo menos para que se evapore, por tanto su temperatura de ebullición es menor. Ahora el líquido está bajo, porque ahora es temperatura-composición, ahora el líquido está bajo, a bajas temperaturas, y el vapor está arriba, a altas temperaturas. Aquí a presiones altas lo que sobrevive es el líquido, si la presión es alta es el líquido y a presiones bajas el vapor. Pero si es temperatura-composición, a temperaturas altas está el vapor y a temperatura baja está el líquido. Esta línea me daría la composición en el líquido y esta línea me daría la composición en el vapor. Mientras que aquí esta línea me daría la composición en el líquido y esta de abajo la composición en el vapor. Eso es el comportamiento ideal. Bien. ¿Cómo es el comportamiento real? Pues ya sabemos que puede haber desviaciones positivas o negativas. Si la desviación es positiva, quiere decir que las presiones que mido son mayores que las ideales. Si estas son las líneas, las presiones, ¿ves? Esto es un diagrama presión-composición, Pues si las presiones que mido son superiores a la del comportamiento ideal, y veis que aquí estas presiones son mayores que estas que se ven aquí, pues la desviación es positiva. Estas presiones de equilibrio son más bajas que las que se ven en la realidad. Se me ha desviado hacia arriba. Por tanto, una desviación positiva. La fase líquida sigue estando arriba, porque esto es presión, a alta presión es líquido, a baja presión es vapor. Y los puntos que quedan entre las líneas de equilibrio son las composiciones y presiones donde conviven líquido y vapor. Si cae aquí, esta presión y composición es puro líquido, o si cae aquí, pues esta presión, composición aquí es puro vapor. Ahora, si cae aquí, a esta composición y esta presión conviven líquido y vapor. ¿Cómo sé la composición que hay en el líquido? Pues a esa presión me vengo a la línea del líquido, y eso me da la composición del líquido. Y en el vapor, pues a esa presión me vengo hacia la línea del vapor y veo que me da el vapor. Esta sería la composición del vapor, esta sería la composición del líquido. Muy bien. Bueno, pues eso sería una disolución con comportamiento real que tiene una desviación positiva, porque las presiones que mido son superiores a la del comportamiento ideal. ¿Vale? Bien, ¿y si este diagrama ahora lo transformamos en un diagrama temperatura-composición? Pues me quedaría justo al revés. ¿Por qué? Porque si tengo mayores presiones, quiere decir que el sistema se está evaporando con más facilidad. Y si se está evaporando con más facilidad, quiere decir que hace falta menos temperatura para que ebulla. Y por eso las temperaturas se me caen hacia abajo. Si las presiones de vapor se me han ido hacia arriba, quiere decir que se evapora con facilidad, pues las temperaturas de ebullición se me vienen abajo. ¿Veis? Y el que tenía una menor presión de vapor tiene una mayor temperatura de ebullición. El que tenía una mayor presión de vapor, pues tiene una menor temperatura de ebullición. Bien, y lo que era un máximo en temperatura se transforma en un mínimo. A mayor presión de vapor significa que se evapora con más facilidad, la temperatura de ebullición es menor. Igual que arriba, pues a altas temperaturas esto es puro vapor, a bajas temperaturas esto es puro líquido, y en los puntos que quedan entre las líneas de equilibrio son puntos donde convive la fase líquida y vapor. Para saber la composición del vapor, pues me voy a la línea que está en contacto con el vapor. Para saber la composición del líquido, pues me voy a la línea que está en contacto con la fase líquida. ¿De acuerdo? Bien, pues estos serían diagramas que corresponden a una desviación positiva, ambos, porque la desviación positiva o negativa se mide respecto a la presión, y claramente estas presiones son más altas del comportamiento ideal, con lo cual es desviación positiva. Si lo represento en temperatura-composición, se ve lo que era un máximo, se ve como un mínimo, pero ambos son desviaciones positivas. Bien, ¿y si la desviación es negativa? Pues resulta que las presiones que mido son inferiores a la del comportamiento ideal. Inferiores. Bien, y igual que antes, a altas presiones tengo el líquido, a bajas presiones el vapor, y en los puntos intermedios entre las líneas, pues son los puntos de presión-composición a las que convive el líquido y el vapor. Bien, si quiero saber la composición del líquido, me voy a la línea que está en contacto con el líquido. Si quiero saber la del vapor, me voy a la línea que está en contacto con la fase de vapor. Si este diagrama lo transformamos en temperatura-composición,
pues lo que era un mínimo, es decir, que la presión es más baja de lo esperado, quiere decir que le cuesta más evaporarse, por eso la presión es tan baja, pues si le cuesta más evaporarse es que tengo que subir más la temperatura para que se evapore. Entonces lo que era un mínimo se transforma en un máximo, ¿vale? El que tiene una presión de vapor mayor, pues tiene una temperatura de ebullición menor. Perfecto. Y en un diagrama temperatura-composición, pues a alta temperatura tengo el vapor, a baja temperatura tengo el líquido y en las zonas intermedias son los puntos de composición-temperatura donde pueden convivir en equilibrio el líquido y el vapor. ¿Ok? Luego, este es el comportamiento ideal y estos son comportamientos reales, con desviación positiva y desviación negativa respecto a lo que predice la ley de Raoult, respecto a lo que predice el comportamiento ideal. Aquí vemos un diagrama presión-composición y temperatura-composición, ¿vale? Para una mezcla binaria de dos componentes B y C que tienen un comportamiento real, porque este diagrama no se corresponde con el comportamiento ideal. Y vemos que como tiene este máximo, significa que las presiones me han salido mayores que las que predice el comportamiento ideal y por tanto la desviación es positiva, ¿eh? Ambos diagramas corresponden a una desviación positiva. Muy bien, ya sabemos que si la presión de vapor es mayor, pues la temperatura de ebullición es menor y lo que era un máximo en temperatura-composición se convierte en un mínimo. Lo que quiero que observéis es que este punto, que corresponde justo al máximo y al mínimo, y es un punto donde se tocan la línea que me da la composición del líquido con la línea que me da la composición del vapor. Y si se cruzan, en ese punto, la composición del líquido y la composición del vapor es la misma. ¿Ok? A ese punto se le llama azeótropo. Azeótropo. Fijaos que es una composición muy determinada a una presión muy determinada. Eso, si estamos a temperatura constante, pues presión, composición. Ahora, si mantenemos la presión constante, pues el azeótropo se da a una temperatura muy determinada y una composición muy determinada. Es un punto. ¿De acuerdo? Bien, entonces resulta que, claro, la composición del líquido es igual a la del vapor. Con lo cual, cuando yo estoy a esta composición y esto es temperatura, esto es puro líquido, voy calentando, cuando llego a esta temperatura, la mezcla empieza a evaporarse, pero se evapora de tal manera que se evaporan ambos componentes a la misma velocidad, con lo cual la composición en el vapor es exactamente igual a la que hay en el líquido. Y cuando subo un poquito más la temperatura, pues me queda ya solo puro vapor. Y la composición en el vapor y en el líquido son iguales. Se está comportando como si fuera una sustancia pura. En una sustancia pura, por ejemplo, en C o en B puro, pues aquí tengo B puro líquido, solo B líquido. Lo caliento y cuando llega a su punto de ebullición se pone a ebullir. Claro, si aumento la temperatura, pues ya es puro vapor, es como el agua. El agua pura a una atmósfera, si estoy a 50 grados es puro líquido. La voy calentando el agua y cuando el agua llega a 100 grados se evapora, pero solo a 100 conviven en equilibrio líquido y vapor. Si ya estoy en 100,1 o 100,2 ya es puro vapor. Solo hay un punto en el que conviven. Pues en el azeótropo pasa lo mismo, pero no es una sustancia pura, sino que es una mezcla con una composición determinada. Resulta que con esa composición determinada, a la presión a la que estamos, esa composición determinada, a esa temperatura, solo en ese punto conviven en equilibrio. Y inmediatamente por encima de esa temperatura ya es puro vapor, inmediatamente por debajo es puro líquido. Se comporta como si fuera una sustancia pura, pero con esta composición, no es una disolución. Bien, y entonces al pasar de líquido a vapor no cambia su composición. La misma composición que tenía en el líquido es la misma que tengo en el vapor. No es como cuando yo evaporo a través de las líneas de equilibrio, que se dan a composiciones inferiores o superiores a la del azeótropo. Porque si yo empiezo a evaporar aquí, yo sé que el vapor tiene esta composición, que es distinta de la del líquido. Sin embargo, en el azeótropo, cuando caliento, pasa directamente a vapor, pero con la misma composición que tenía en el líquido, con la misma composición, no cambia la composición. En esta tabla se recogen algunos ejemplos de disoluciones binarias
reales, es decir, que no tienen un comportamiento ideal, y entonces aparece ese punto del azeótropo. Y según sea desviación positiva o negativa, si es desviación positiva, el azeótropo está a una temperatura mínima, y si es una desviación negativa, entonces el azeótropo está a una temperatura máxima. Aquí, veis, es los que tienen una temperatura mínima y estos los que tienen una temperatura máxima, con lo cual esto es desviación negativa y esto es desviación positiva, porque estamos hablando de temperatura, y sabemos que la presión siempre es al revés que la temperatura. Luego, si esto es un mínimo, la presión es máximo y por tanto es desviación positiva. Muy bien, entonces fijaos, si mezclo agua y etanol, ¿vale?, pues yo sé que el agua pura ebulle a 100, el etanol puro ebulle a 78,3 y en el azeótropo ebulle a 78,13. ¿Veis? Esta temperatura está por debajo de esta y de esta, es un mínimo. Y la composición del azeótropo es un 4,43% en peso. Muy bien, si mezclo, pues no sé, etanol y benceno, por ejemplo, ¿no? O metanol y benceno, lo que queráis, ¿no? Etanol y benceno. Bueno, pues el etanol puro ebulle a 78,3, el benceno a 80,2 y el azeótropo ebulle a 68,24, que es una temperatura que cae por debajo de los dos componentes puros, o sea, por tanto es un mínimo y la composición exacta a la que se da el azeótropo es 32,37%. Bien, estos son ejemplos de mezclas de disoluciones reales donde el azeótropo es un mínimo, por tanto son desviaciones positivas. Y desviaciones negativas, pues entonces tiene un máximo en la temperatura de ebullición, por ejemplo, agua y ácido nítrico. Pues el agua ebulle a 100, el ácido nítrico a 86 y el azeótropo ebulle a 120. Claramente 120 está por encima tanto del agua pura como del ácido nítrico puro, por lo tanto es un máximo. Un máximo en temperatura es un mínimo en presión, por eso es desviación negativa, ¿vale? ¿Y a qué composición se da el azeótropo? Pues una composición del 32% en peso, en peso. Y aquí tenéis más ejemplos. Lo que pasa es que estos son todos de mínimos en temperatura. O sea, todas estas mezclas tienen desviación positiva. Muy bien. Bueno, pues ahora, una vez que hemos visto qué aspecto tienen los diagramas de equilibrio líquido-vapor en disoluciones reales, que tienen desviaciones respecto a la idealidad, positivas o negativas, vamos a ver qué resultado nos daría una destilación fraccionada sobre estos diagramas. ¿Podemos seguir obteniendo alguno de los componentes puros y de qué manera? Muy bien. Destilación en disoluciones reales, ¿no? Esto sería una desviación positiva, un diagrama temperatura-composición. Como la temperatura es un mínimo, la presión es un máximo, significa que es desviación positiva. Y esto sería un ejemplo, temperatura-composición de desviación negativa. La temperatura de ebullición, el azeótropo, es un máximo, lo que cual quiere decir que la presión es un mínimo y sería una desviación negativa. Bien, pues vamos a estudiar tanto si es desviación positiva como si es desviación negativa, cómo sería el proceso de destilación y qué obtendríamos en el residuo y qué obtendríamos en el destilado. Empezamos con desviación positiva. Este sería el diagrama temperatura-composición de una disolución binaria real con desviación positiva. La temperatura, el azeótropo, la temperatura de ebullición es un mínimo. Por eso la presión sería máxima, es desviación positiva. Muy bien, entonces vamos a hacer el proceso de destilación partiendo de dos casos. Partiendo del punto A, que sería un punto a esta temperatura composición, donde la composición de la mezcla sería inferior a la composición del azeótropo, y después haremos una destilación partiendo de una mezcla que tiene una composición, una fracción molar, mayor que la del azeótropo. ¿Vale? Bien, entonces partimos de una disolución que tiene una concentración inferior a la mezcla azeotrópica, a la mezcla del azeótropo. A esta temperatura composición, pues es puro líquido. Aquí está el líquido y aquí está el vapor, luego esto es puro líquido. Si quiero que empiece a evaporarse, condensarse, pues tengo que aumentar la temperatura. Lo voy calentando y cuando llega a este punto empieza a ponerse en equilibrio con su vapor. Ese vapor que se forma tendrá esta composición. Esta es la línea que me da la composición del vapor. Esta es la línea que me da la composición del líquido. Entonces, esta sería la composición del vapor. El vapor dejo que se escape y conforme se escapa se va enfriando
hasta que llega un momento en que se condensa y se pone en equilibrio con su vapor. Ese nuevo vapor dejo que se escape y conforme se escapa se va enfriando hasta que se condensa y se pone en equilibrio con su propio vapor. Entonces, si parto esta composición, conforme el vapor se va escapando, ¿a qué concentración tiende? Justo a la de este punto. Y una vez que llega a ese punto ya no puede escapar, porque por mucho que evapore y condense, la concentración ya no cambia. Luego, si yo hago un proceso de destilación en una disolución real que tiene desviación positiva y parto de una composición inferior a la del azeótropo, lo que voy a obtener en el destilado, en ese vapor que se va escapando y que al final condenso, lo que voy a obtener en el destilado, que está ahí, lo que voy a obtener en el destilado es la composición del azeótropo. Y no voy a poder escapar, ni voy a poder sacar una composición mayor que la del azeótropo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando se destila alcohol. Por eso se venden en la farmacia alcohol de un porcentaje y no alcohol puro, porque el alcohol de ese porcentaje corresponde a la mezcla azeotrópica, que es muy fácil de obtener, destilas y lo obtienes, ¿no? Ya a partir de ahí conseguir alcohol puro ya no es tan fácil, y por eso alcohol puro es mucho más caro. Muy bien. Bien, luego si parto de una composición inferior al azeótropo, en desviación positiva, pues en el destilado voy a obtener la composición del azeótropo. Bien, y si el vapor, que es el vapor que es el que se está escapando, ha ido en esta dirección hacia el azeótropo, entonces el líquido que se queda, el líquido va en la dirección contraria. Luego, conforme se va destilando, en el líquido me va a ir tendiendo, si el vapor tiende hacia acá, el líquido tiende hacia acá, luego va a ir tendiendo a la composición, si esto es la fracción molar de 1, aquí sería 0,1, pues sería 2 puro, el componente 2 puro. ¿Ok? Luego ahí, después del proceso de destilar, obtendría el componente 2 puro, mientras que aquí obtengo la mezcla azeotrópica. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver si partimos de una mezcla inicial cuya composición concentración es mayor que la del azeótropo, A'. Lo mismo, caliento hasta que empieza a evaporarse. Se pondrá en equilibrio con su vapor y esta es la línea que me da la composición del vapor. Esta será la composición del vapor. Perfecto. Dejo que el vapor se escape, con lo cual se enfría hasta que se condensa y se vuelve a poner en equilibrio con su vapor. Dejo que se escape, condensa, ¿veis? Y entonces el destilado, el vapor que va escapando, de nuevo llega al azeótropo. Así que, aunque parta de concentraciones mayores a la del azeótropo, en el destilado, que es el vapor que va escapando y al final obtengo aquí, en el destilado, me ponga como me ponga, concentraciones menores o mayores que el azeótropo, en el destilado voy a obtener siempre la composición azeotrópica, Estamos en desviación positiva. La mezcla azeotrópica. Perfecto. Y entonces, si el vapor, que es el que está escapando y al final se condensa, si el vapor está viniendo hacia acá, hacia el azeótropo, pues entonces el líquido va en el sentido contrario. El líquido que queda aquí va en el sentido contrario. Y entonces iría hacia fracción molar de 1 igual a 1, es decir, el componente 1 puro. Así que si a concentraciones mayores del azeótropo en el destilado obtengo la composición azeotrópica y en el residuo obtengo el componente 1 puro. Mientras que si las composiciones son menores, en el destilado sigo obteniendo el azeótropo, pero ahora en el residuo no obtengo 1 puro, sino 2 puro, el componente 2 puro. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que ha cambiado que las concentraciones sean mayor o menor al azeótropo? No lo que obtengo en el residuo, en este caso, sino lo que obtengo, no lo que obtengo en el destilado, que siempre va a ser el azeótropo, sino lo que me queda en el residuo, que en un caso será el componente 1 puro y en otro caso será el componente 2 puro. Vamos a ver ahora el caso de desviación negativa. Este sería el diagrama, temperatura-composición, de una mezcla binaria, una disolución binaria, que tiene un comportamiento real con desviación negativa. Bien, entonces ahora tenemos el azeótropo, es una temperatura de ebullición máxima. ¿Ok? Ahí está el azeótropo. Perfecto. Vamos a hacer el mismo experimento. Vamos a partir de composiciones, concentraciones inferiores a la composición del azeótropo y concentraciones mayores a la del azeótropo. Esta concentración es menor que la del azeótropo y esta es mayor que la del azeótropo. Bien,
Si partimos de esta composición, que parece que es 0,4, ¿vale?, a esta temperatura, pues es líquido puro, porque ha caído aquí. Entonces lo voy calentando hasta que llega a esta temperatura en la que se pone en equilibrio con su vapor. Bien, el vapor tendrá esta composición, porque esta línea que está en contacto con la fase vapor es la que me da la composición del vapor. Así que a esa temperatura, este líquido que he calentado se pone en equilibrio con su vapor y el vapor tiene esta composición, 0,2. Dejo que se escape el vapor. Conforme se escapa se va enfriando hasta que se vuelva a condensar y ese nuevo líquido se pone en equilibrio con su vapor, ¿vale? Este vapor que está en equilibrio con el líquido dejo que se escape y por tanto se enfría hasta que se condensa de nuevo y se pone en equilibrio con su vapor. Ese vapor dejo que se escape, se enfría y así, con lo cual al final el vapor, que es el que está arriba, el vapor en esta destilación, cuando es desviación negativa, el vapor, lo que al final voy a obtener en el destilado, el vapor que escapa por aquí y se condensa, en el destilado es la fracción molar de 1, 0, es decir, el componente 2 puro, el componente 2 puro. Y si el vapor que escapa viene en esta dirección, el líquido que se queda viene en la dirección contraria. El líquido que se queda viene en la dirección contraria. Y entonces el líquido que se queda, al final, la composición que se me queda en el residuo es la del azeótropo. Y la que obtengo en el destilado es la del componente 2 puro. Porque esto es la fracción molar de 1. El componente 2 puro. En cambio, si partimos de una mezcla inicial cuya concentración es mayor que la del azeótropo y empezamos a destilar, pues caliento y aquí el líquido empieza a evaporarse, se pone en equilibrio con su vapor, el vapor dejo que se escape, esta es la curva que está en contacto con el vapor y me da la composición del vapor, el vapor dejo que se escape, conforme se escapa se va enfriando, se condensa, se vuelve a poner en equilibrio con su vapor, ese vapor dejo que se escape, se enfría, etcétera, y entonces veo que en los sucesivos pasos de evaporación-condensación, el vapor se va dirigiendo hacia el componente 1 puro, el componente 1 puro. Luego, si parto una composición mayor que la del azeótropo, con desviación negativa, al destilar, en el destilado, el vapor que está escapando, en el destilado al final lo que voy a obtener es el componente 1 puro, el componente 1 puro. Y si el vapor viene en esta dirección, el líquido que queda en el residuo viene en la dirección contraria, con lo cual el líquido iría hacia el azeótropo. Así que al final, en el destilado, partiendo de este punto, en el destilado obtendríamos el componente 1 puro y en el residuo obtendríamos la composición del azeótropo. ¿De acuerdo? Aquí volvéis a tener dos ejemplos. Esto es desviación negativa, porque en temperatura es un máximo, y esto es desviación positiva, porque en temperatura es un mínimo. Entonces, aquí es una mezcla de dos componentes A y B. Entonces, no siempre que tú calientes una mezcla, por ejemplo, que contiene etanol, pues vas a obtener en el destilado etanol y en el residuo, en el destilado el azeótropo y en el residuo agua, o en el destilado el azeótropo y en el residuo etanol, sino que dependerá de si hay desviación positiva, desviación negativa o qué. En este caso, por ejemplo, si yo parto de esta composición y hago el proceso de destilación, yo sí, efectivamente, en el destilado, el vapor que está escapando se dirige hacia una fracción molar de A1, es decir, voy a obtener el componente A puro, sin problema. Hago destilación y en el destilado final obtengo el componente A puro, fantástico. Pero si tengo esta desviación, por ejemplo, que es desviación positiva, y parto de esta composición y hago el proceso de destilado, cuando yo miro el frasco del destilado, lo que he obtenido no es el componente A puro, sino el componente A con esta mezcla, con la mezcla del azeótropo, de la que ya no puedo escapar. O sea que, aunque yo algún componente en alguna mezcla lo pueda extraer puro por el proceso de destilación, no significa que siempre ese componente lo voy a poder obtener puro con un proceso de destilación. Dependerá si la desviación es positiva o negativa y dependerá también de cuál es la composición inicial de la que estoy partiendo. Hasta aquí hemos visto los equilibrios líquido-vapor. Vamos a ver ahora otros equilibrios, pero en particular nos vamos a centrar exclusivamente en el equilibrio líquido-líquido. Hay veces que tú mezclas líquidos y a determinadas presiones y temperaturas se mezclan completamente y forman una disolución homogénea, y sin embargo, cambiando la temperatura, subiendo o bajando la temperatura, de repente se te separan dos líquidos que ya no se mezclan.
Y uno es prácticamente el componente 1 puro con un poquito de 2 y otro es el componente 2 puro con un poquito de 1. Se han separado en dos líquidos claramente diferenciables, ¿no? Por una interfase, dos líquidos que no se mezclan. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo sería un diagrama de fases líquido-líquido, ¿no? Pues fijaos, este es un ejemplo, ¿veis? Es temperatura, composición, temperatura, composición. Y esto, que son líneas, corresponde a un equilibrio entre dos fases. En este caso, las dos fases son dos líquidos diferentes. Bien, lo que hay en este caso por encima de la curva es una fase, es decir, ahí están completamente mezclados. Mientras que si a las temperaturas y composiciones que caigan dentro de esta curva, implica que se me ha separado en dos líquidos, y cada uno tendrá su concentración. Bien, pues esta línea, hasta que llega al máximo, representa las concentraciones del líquido 1. Es la línea de equilibrio del líquido 1. Mientras que esta línea, que parte de aquí hasta que llega al máximo, me da las concentraciones en el líquido 2. Así, por ejemplo, si tengo esta composición inicial y estoy a esta temperatura, pues lo que me dice el diagrama de fase, como estoy dentro de las líneas, implica que tengo dos líquidos. ¿Qué composición tiene el líquido 1 y el líquido 2? Pues si quiero saber la del líquido 1 a esta temperatura, me vengo a la línea que me da la composición del líquido 1. Y donde corte, esta es la composición del líquido 1. Muy escaso, porque es fracción molar cercana a 0, es escaso en el componente A. O sea, que es un componente B puro con un poquito de A. En cambio, si quiero saber el líquido 2, pues me vengo a la curva del líquido 2, que es esta de aquí, y me da la composición en el líquido 2, que veo que es una fracción molar en A que está muy cerca de 1. Luego sería A puro o A como disolvente con un poquito de B, ¿vale? Una disolución muy concentrada en A y una disolución muy poco concentrada en A. Podríamos decir que en este líquido 1 B es el disolvente y tiene un poquito de A, y en este líquido 2, donde la fracción molar de A está cercana a 1, A es el disolvente y B es el soluto, ¿no? Y son dos líquidos que no se mezclan. ¿De acuerdo? Bien, a esta temperatura, por encima de la cual ya da igual la composición, que se mezclan completamente y forman una única disolución, ¿veis? Por encima de esta temperatura, cualquier composición, ya tenga muy poco de A o mucho de A o mitad y mitad, en todo el rango, a temperaturas superiores, solo tengo una fase, son completamente miscibles. Por encima de esta temperatura son completamente miscibles en todo el rango de concentraciones, ¿vale? Pues a esa temperatura se le llama temperatura de codisolución, ¿vale? Por encima de la cual, en este caso, serían completamente miscibles los dos componentes. Por debajo de la temperatura de codisolución, en función de la fracción molar que tengas, tendrás una fase, que es todo esto que está por aquí, es una única fase, o si cae dentro de estas curvas, tienes dos fases. Muy bien. Aquí tenéis dos ejemplos experimentales, ¿no? Esto es anilina y hexano, una mezcla de anilina y hexano. Y la temperatura de codisolución son aproximadamente 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo caliento cualquier mezcla por encima de 60 grados, se me forma un único fluido homogéneo, una disolución homogénea. Pero si estoy por debajo de 60 grados, por ejemplo a 30 grados, pues en función de la composición que yo haya puesto de anilina-hexano, si estoy fuera de la curva es una única disolución, ya sea por aquí o por aquí, pero si estoy aquí, dentro de las curvas de equilibrio, pues entonces se me forman dos líquidos separados. El líquido 1 tendrá esta composición y el líquido 2 tendrá esta composición. Ahí tenéis otro ejemplo, en este caso es agua y anilina. Aquí era anilina-hexano y aquí es agua-anilina. La temperatura de codisolución, pues aquí cae más o menos en torno a 170 grados. Por encima de 170 grados son completamente miscibles, el agua y la anilina, da igual la composición, pero por debajo de 170 grados, pues a temperatura ambiente, en función de la composición que tenga, tendrás un único líquido homogéneo o dos líquidos separados, con composiciones muy diferentes.
Aquí tenéis más ejemplos, ¿vale? De mezclas que tienen una temperatura de codisolución superior, ¿eh? Esa temperatura de codisolución es un máximo. Alcohol metílico ciclohexano, isopentano fenol, etcétera, ¿vale? Ahí tenéis la composición y la temperatura de codisolución. Por ejemplo, alcohol metílico ciclohexano, pues por encima de 49,1 grados se disuelve completamente el uno en el otro, independientemente de las cantidades que pongas. Son completamente miscibles. Pero por debajo de 49,1, el alcohol metílico y el ciclohexano, en función de la composición, serán un único líquido o se te separará en dos líquidos. Son cuestiones que hay que tener en cuenta. Aquí tenéis varios ejemplos. Experimentalmente se comprueba que no solo hay temperaturas de codisolución máximas, a veces hay temperaturas de codisolución mínimas, o sea, temperaturas por debajo de las cuales se mezclan completamente y por encima de la cual se forman dos líquidos. Entonces, esa temperatura de codisolución sería un mínimo, como tenéis aquí, ¿eh? Por debajo de esta temperatura da igual la composición que tenga, que va a ser un único fluido homogéneo, mientras que por encima de esta temperatura, en función de la composición, se me pueden formar dos líquidos distintos, diferenciados. E incluso hay mezclas que tienen una temperatura de codisolución máxima y una temperatura de codisolución mínima. Por ejemplo, este ejemplo, el C, que es agua-nicotina, pues el agua-nicotina por debajo de 60 grados, son completamente miscibles. Y por encima de 209 grados son completamente miscibles. Pero entre 60 y 209, si tú tienes esa mezcla, que inicialmente era un único líquido, y la calientas por encima de 60 y por debajo de 109, en función de la composición que tengas, se te puede separar en dos líquidos. Uno muy concentrado en nicotina y otro muy poco concentrado en nicotina. Uno que es prácticamente agua con un poquito de nicotina y otro que es prácticamente nicotina con un poquito de agua. Entonces hay que tener cuidado. A esto se le llaman lagunas, ¿no? Porque tiene como forma de una laguna, de un lago, ¿no? Lagunas de solubilidad. Muy bien. Un ejemplo de temperatura de codisolución máxima, aquí viene, es agua-fenol. En este caso, por encima de 65,9 grados, se mezclan completamente a cualquier composición. Por debajo de 65,9, que es la temperatura de codisolución, pues en función de la composición se te puede formar una fase o dos fases, con composiciones muy distintas, ¿eh? Un ejemplo de un mínimo, de temperatura de codisolución mínima, es la mezcla de agua-trietilamina. Si tú mezclas agua y trietilamina a temperatura ambiente, por ejemplo 20-25 grados, pues se te forman dos líquidos separados en función de la composición, ¿eh? Si estamos en una composición, por ejemplo aquí, si estos fueran 20 grados, a esta composición se te forman dos líquidos, ¿eh? En cambio, lo enfrías y por debajo de 18,5 grados se te vuelven a mezclar completamente y se queda un único líquido, ¿eh? Son completamente miscibles por debajo de esta temperatura. Y por encima se forman dos líquidos en función de la composición que tengas. Y un ejemplo de una mezcla que tiene temperatura de codisolución máxima y mínima a la vez es, ya lo hemos visto, la mezcla de agua-nicotina. Agua-nicotina. ¿Vale? Esto vuelve a ser agua-nicotina, ¿vale? Y agua-nicotina, pero representado en distintas composiciones. Y aquí tenéis varios ejemplos de temperatura de codisolución inferior y superior, o sea que tienen las dos, nicotina agua, metilacetona agua, metilpiperidina agua, varios tipos de metilpiperidina con agua, y dietilamina agua, trinetilamina agua, betapicolina agua, etcétera. Entonces, veis, estas tienen un mínimo y un máximo, mínimo y máximo, mínimo y máximo, mientras que estas dos que están aquí solo tienen mínimo, ¿vale? La dietilamina agua y la trietilamina agua, que es justo lo que hemos estudiado en el ejemplo anterior, solo tienen una temperatura de codisolución inferior. Por debajo de esas temperaturas se disuelve completamente la una en la otra a cualquier composición, mientras que por encima de esa temperatura se te pueden formar dos líquidos en función de la composición que tengas.